Nunca voy a olvidar el día en que llegó el nuevo becario. Era lunes, 7 de la mañana, las computadoras todavía estaban arrancando y el olor a café recién hecho llenaba la oficina. Yo llevaba 5 años trabajando en el mismo departamento, análisis financiero de una de las consultoras más importantes de la ciudad. Era bueno en mi trabajo, muy bueno, pero nunca había presumido de ello. Mi jefe siempre decía que yo era demasiado tranquilo, que me faltaba más ambición. A mí me daba igual. Cumplía, resolvía problemas y siempre entregaba resultados. Pero para ellos, eso no era suficiente. Querían ver sangre, competencia, egos chocando. Y yo, simplemente quería trabajar en paz. Ese día, mientras revisaba correos, escuché el sonido de tacones acercarse. Era Clara, la asistente de recursos humanos. Abrió la puerta con una gran sonrisa, seguida de un chico joven, probablemente no mayor de 22 años. Chicos, él es Santiago, nuestro nuevo becario, anunció como si estuviera presentando a una celebridad. Todos levantaron la vista. Santiago tenía una sonrisa confiada, casi arrogante. Pelo perfectamente peinado, traje ajustado, reloj caro. Era evidente que venía de familia con dinero. Y eso no me molestaba, hasta que habló. Hola a todos. Estén listos para aprender, dijo, elevando las cejas con aire de superioridad. Esas palabras cayeron mal. Algunos soltaron risas incómodas. Yo solo levanté la vista y luego seguí trabajando. No tenía tiempo para niños creídos. Santiago, vas a trabajar con él, dijo Clara señalándome. Te enseñará todo lo que necesitas saber. El becario me miró de arriba abajo. Yo llevaba una camisa simple y unas gafas viejas. Nada especial. ¿Él? Dijo con desprecio, ¿no hay alguien más actualizado? Quiero aprender de alguien con visión. Clara frunció el ceño, pero no lo reprendió. Yo sonreí, sin darle importancia. Tranquilo, chico, respondí. Aquí todos aprendemos de todos. Le mostré su escritorio, justo al lado del mío. Mientras se acomodaba, comenzó a hablar sin parar. Yo vengo de la mejor universidad del país, tengo contactos importantes y sinceramente, pienso llegar lejos, muy lejos. Si haces lo correcto, puede que te arrastre conmigo. Lo miré por un segundo. Ese tipo de personalidad era peligrosa, ambición sin experiencia. Gracias por la oferta, respondí. Pero aquí todos trabajamos juntos. Asintió, pero se notaba que me ignoraba. Los días pasaron y Santiago se mostraba cada vez más confiado. No solo hacía su trabajo, sino que espiaba el mío, tomaba notas de mis métodos, intervenía en mis reuniones y, peor aún, contaba mis ideas como si fueran suyas. En una junta importante, mostró una presentación. Era idéntica a una que yo había creado la semana anterior, solo que él había cambiado pequeñas cosas. Excelente trabajo, Santiago. Dijo mi jefe, sorprendido. El becario sonrió, mirando de reojo. Bueno, alguien tenía que aportar ideas frescas. Yo me quedé callado. No era momento de pelear. Pero él no se detuvo. Cada vez que podía, hablaba mal de mí a espaldas. Decía que yo era lento, anticuado, que ya no aportaba al crecimiento moderno de la empresa. Y poco a poco, noté cómo las miradas hacia mí cambiaban. Ya no había sonrisas, sino dudas. Aún así, me mantuve tranquilo. Sabía que la experiencia siempre gana. Un viernes al mediodía, mi jefe me llamó a su oficina. Mira, necesito que seas honesto, dijo, cruzando los brazos. ¿Estás perdiendo el toque? Sabía quién estaba detrás de esa pregunta. No, respondí calmadamente. Simplemente hago mi trabajo. Él suspiró. Santiago está mostrando resultados increíbles. Gestión, análisis, presentaciones, está dejando una huella muy fuerte. Y tú, no pareces estar a su altura. Me quedé quieto, aunque por dentro ardía. Tal vez deberías aprender de él, añadió. Eso, fue un golpe bajo. Salí de la oficina sin responder.
Al llegar a mi escritorio, vi a Santiago sonriendo. ¿Reunión dura?, preguntó con falsa inocencia. No respondí. Tranquilo, continuó. Yo tomaré las riendas pronto. Tú puedes quedarte como mi sombra. Ese fue el momento en que supe que el juego había comenzado. La semana siguiente, la empresa anunció un proyecto enorme. Quien liderará ese proyecto ascendería automáticamente al puesto de subdirector del departamento, con aumento de sueldo y poder real en decisiones estratégicas. Los candidatos eran 3, una contadora veterana, un analista senior y Santiago. Yo no aparecía en la lista. Las voces en la oficina murmuraban. Ya está viejo. Necesitamos innovación. El becario tiene futuro. Yo escuchaba y callaba. Esa tarde, mi jefe pasó por mi escritorio. No te sientas mal, dijo. La empresa necesita sangre joven. Pero lo que él no sabía era que ese proyecto yo ya lo había preparado meses atrás, con informes, análisis y contactos listos para ejecutarse. Era mi idea. Mi visión. Pero alguien la filtró. Cuando revisé las cámaras internas, descubrí que alguien había accedido a mi computadora mientras tomaba café. Y sí. Era Santiago. Lo reporté a Recursos Humanos. Ellos respondieron. Es solo un malentendido. Además, él lo presentó primero. Lo siento. Era obvio. La empresa lo estaba protegiendo. Era la nueva imagen del corporativo. Esa noche, me quedé solo en la oficina. Apagué las luces, abrí mis carpetas privadas, informes confidenciales y contactos externos. Había trabajado 5 años para construir esa red, para entender cómo funcionaba el negocio en lo más profundo. Y decidí que si querían jugar sucio. Yo también sabía jugar. Comencé a enviar correos estratégicos, organizar reuniones con los verdaderos socios del proyecto y recuperar el control de la información. Crearon un monstruo, y no sabían. El lunes siguiente, en una reunión general, la directora general habló. Después de una minuciosa revisión, hemos descubierto inconsistencias en el proyecto presentado por Santiago. El becario sudaba frío. La verdadera estructura del plan pertenece a alguien más, añadió. Hubo silencio. Todos miraron alrededor. Queremos felicitar a quien diseñó este proyecto original. Tú, por favor, ponte de pie. Mi nombre retumbó en las bocinas. Y yo, lentamente, me levanté. Miré a Santiago. Su rostro estaba completamente pálido. Yo sonreí, apenas. Gracias, dije. La directora continuó. A partir de hoy, tú liderarás este proyecto. Ovación. Aplausos. Orgullo. Pero lo mejor aún no había llegado. Cuando terminó la reunión, mi jefe se acercó. Debo admitirlo, dijo. Te subestimamos. Y creímos en alguien equivocado. Sucede, respondí. La experiencia no se puede copiar. Santiago trató de disculparse. Boye, yo, solo quería demostrar. Lo interrumpí. Querías reemplazarme, dije. Pero no sabías con quién jugabas. Se quedó sin palabras. Ese día, entendió que, en este mundo, la soberbia tiene un precio. Y aún no sabía lo caro que le saldría. Porque lo que estaba por pasar. Cambiaría la empresa para siempre. Después de la reunión, la oficina parecía un hormiguero. Murmullos, miradas, sospechas flotando en el aire. Cada persona que pasaba a mi lado me daba una palmada en el hombro o un susurro de felicitación. Pero yo, no podía celebrar. Aún no. Porque cuando alguien intenta enterrarte vivo, no basta con salir del agujero. Hay que cerrar el foso, y asegurarse de que nunca vuelva a acabarse. Volví a mi escritorio con la mirada fija. Santiago seguía ahí, sentado, pero ya no estaba relajado ni arrogante. Sus manos temblaban, el sudor le corría por la frente, y se mordía el labio como si estuviera esperando una sentencia. Tenemos que hablar, me dijo, poniéndose de pie.
Asentí y lo seguí a una sala de reuniones vacía. Cerró la puerta. Todo esto se salió de control, susurró. ¿De verdad? Respondí, cruzando los brazos. ¿Qué esperabas? ¿Que yo me sentara a ver cómo me robabas el trabajo? Levantó las manos, desesperado. Era solo para demostrar que podía lograrlo. No pensé que te perjudicaría tanto. Reí. No pude evitarlo. Robaste meses de investigación. Tomaste mis contactos. Filtraste mis informes. Me saboteaste. ¿Y dices que no ibas a perjudicarme? No contestó. Mírate, dije. La soberbia te cegó. Me miró con ojos de cachorro arrepentido. ¿Qué vas a hacer conmigo? Nada, todavía. Él tragó saliva. ¿Todavía? Me acerqué y hablé en voz baja. Cuando alguien juega a quitarle el pan al tigre, al menos debería tener garras. Antes de salir, lo miré una última vez. Esto no ha terminado. Y cerré la puerta. Los rumores explotaron en menos de una hora. La empresa entera se enteró de lo sucedido. Había quienes celebraban mi triunfo silencioso y otros que ya estaban escribiendo la lápida laboral de Santiago. A media tarde, recibí un correo. Citación oficial, Recursos Humanos. Asunto, Evaluación de Comportamiento y Ética Profesional. Hora, 4 de la tarde. Sonreí. Sabía lo que estaba por pasar. Cuando entré a la sala, vi a dos jefes, la directora del departamento y la encargada de RRHH. Santiago estaba sentado, pálido, retorciendo los dedos. Bien, dijo la directora. Hemos revisado evidencia. Se confirmó que hubo acceso no autorizado a información confidencial. Santiago intentó defenderse. Yo solo quería aportar. Pensé que todos somos un equipo. No finjas, interrumpí calmadamente. Hiciste copias de mis archivos. Vi los registros. Enviaste correos desde mi estación mientras yo estaba fuera. La directora golpeó la mesa con una carpeta. Esto es grave. Muy grave. Hubo silencio. La encargada de RRHH suspiró. Pero, él todavía está en etapa de prácticas. Legalmente, no podemos proceder con despido formal. Solo, dejar constancia. Santiago respiró aliviado. Yo fruncí el ceño. ¿Eso es todo? Eso es todo, respondieron. Me levanté y comencé a aplaudir lentamente. Todos me miraron confundidos. Bravo. Excelente manejo de crisis, dije irónicamente. Felicitaciones. La directora me lanzó una mirada fría. ¿Qué quieres decir? Que, si permiten este comportamiento con los becarios, mañana desaparecerán proyectos enteros. Y pasado mañana, contratos. Ella se puso tensa. Sabía que yo tenía razón. Esto no terminará así, me dijo. Yo sonreí. Por supuesto que no. Y salí de la sala. Al volver a mi escritorio, encontré una carpeta sin nombre sobre mi silla. Dentro, varios documentos y un mensaje. Café. Terraza. Ahora. Sé. Miré alrededor. Nadie. Me dirigí a la terraza del piso 15, donde varias mesas daban una vista hermosa de la ciudad. Allí estaba Carolina, la jefa del departamento de Contraloría. Era respetada, temida y temida otra vez. Siento lo ocurrido, dijo sin levantar la vista. Esto nunca debió pasar. Gracias, respondí. La empresa está cambiando, continuó. Los inversionistas quieren caras nuevas. Jóvenes. Brillantes. Disruptivos. Me reí con amargura. Traducción, quieren reemplazarnos. Ella asintió. Y tú estás en la lista de riesgo. Lo imaginaba. Se acercó más. Pero yo no quiero que te vayas. Eres de los pocos que saben cómo funciona la máquina desde adentro. Me miró fijamente. Haz lo que tengas que hacer. Y yo,
no veré nada. Mis ojos se abrieron. Acababa de recibir un permiso no escrito para aplastar al becario. Y a cualquiera que lo respaldara. Gracias, Carolina, dije. Ella sonrió. Solo no dejes huellas. Esa noche, abrí mi laptop en casa y accedí a los servidores privados. No iba a sabotear, no necesitaba caer tan bajo. Pero sí comencé a trazar patrones de error en la documentación que Santiago había entregado en semanas recientes. Y era peor de lo que pensé. Había informes duplicados. Cuentas mal conciliadas. Fechas alteradas. Proyecciones sin justificación. Y correos sin autorización. Era suficiente para que lo expulsaran, no solo de la empresa, sino del sector. Guardé todo en una carpeta llamada cuando se necesite. Porque el poder, si se usa demasiado pronto, se pierde. Los siguientes días, Santiago intentó acercarse, pero yo mantenía distancia. Lo sentaba a archivar, revisar archivos antiguos. Tareas básicas. Cada error suyo, lo reportaba discretamente. No como venganza. Como evidencia. Tienes que enseñarme más, me rogó un día. No, respondí. No me interesa formar a alguien que intenta reemplazarme. Su rostro cambió. Perdió la máscara. Mírame, viejo. Esto es evolución. Los jóvenes venimos a tomar los lugares que ustedes ya no merecen. Me quedé en silencio unos segundos. Luego hablé, tranquilo. Entonces, evoluciona. Se fue golpeando la mesa. El viernes, nuevo correo. Reunión general, cambios en el organigrama. La oficina enloqueció. Ascensos, despidos, reestructuración. Era el día perfecto. En la sala de juntas, la directora anunció. Debido al proyecto exitoso, nuestro departamento tiene un nuevo líder para la unidad de análisis estratégico. Los ojos se clavaron en Santiago. Él lo logrará. Susurraron algunos. Pero la directora sonrió y dijo. Y ese puesto será para él. Señaló hacia mí. Mis compañeros aplaudieron. Algunos con emoción genuina. Otros por compromiso. Era un ascenso real, con sueldo, poder y decisiones. Santiago quedó congelado. Yo pensé. Pensaste mal, dijo mi jefe. Santiago apretó los dientes. Esto es injusto. Y mi trabajo fue brillante. La directora lo calló de inmediato. Lo revisamos. Había inconsistencias graves. Y rastreamos la fuente. Silencio mortal. Si esto vuelve a ocurrir, agregó, tendremos que tomar medidas legales. Santiago tembló. Al terminar la junta, lo vi recogiendo sus cosas. Y por un momento, casi sentí pena. ¿A dónde vas? Pregunté. Me reubicaron en archivo, susurró, con la voz rota. Un piso sin ventanas. Sin proyectos. Sin futuro. Ahí estaba su precio. No es el lugar, respondí. Es lo que hiciste para llegar. Se secó los ojos. No sabes lo que es, sentir que debes demostrar más que los demás. Mi familia espera grandeza de mí. No puedo volver con la cabeza baja. Respiré profundo. La grandeza no se roba. Se construye. Me miró dolido. ¿Algún día me perdonarás? Asentí. Cuando aprendas. Y se fue, sin mirar atrás. Ese fin de semana pensé que todo había terminado. Me equivoqué. El lunes siguiente, al entrar a la oficina, encontré policías en la recepción. ¿Qué ocurre? Pregunté. Investigación federal, respondió un agente. Fraude contable. Mis ojos se abrieron. La directora corrió hacia mí. Necesito que vengas, ordenó. Subimos al piso de Contraloría. En la pantalla principal, cuentas alteradas, movimientos sospechosos, transferencias internas, todo bajo el usuario de Santiago. Pero había algo más.
Esto no es suficiente para un delito federal, dije. Carolina tragó saliva. Mira estas fechas, susurró. Y cuando las vi, sentí un escalofrío. Las fechas coincidían con el proyecto grande. Con los informes que él había tomado de mi computadora. Alguien accedió a cuentas reales con esos datos y movió dinero, millones. Pero Santiago no tenía acceso a esas cuentas. Solo había una cosa más peligrosa en una empresa que un becario arrogante. Alguien usándolo como chivo expiatorio. Y acababa de empezar a oler a humo. Me acerqué a la directora. Esto no es trabajo del becario, susurré. Alguien más está moviendo los hilos. Ella asintió, preocupada. Y si encontramos quién es, quizás no solo controlemos un departamento. Me miró con seriedad. Quizás controlemos la empresa. Respiré hondo. Esto ya no era un juego. Era una guerra corporativa. Y yo estaba en el centro. Cuando salí de la oficina de Contraloría esa mañana, sentí que el aire era distinto. La tensión se podía cortar con una navaja. La presencia de policías federales en el edificio había puesto a todos nerviosos, jefes hablando en susurros, asistentes corriendo de un lado a otro, puertas cerrándose apenas uno se acercaba. El caos administrativo era evidente. Pero había algo más profundo. Miedo. Un miedo que no era por Santiago. Era por alguien más. Volví a mi escritorio, pero no pude concentrarme. Las líneas de código financiero y las tablas proyectadas en mi pantalla parecían moverse como serpientes. Sabía que, si alguien estaba usando mis informes para mover dinero de cuentas internas, mi nombre también podría salir en el radar. ¿Por qué hacer esto ahora? Susurré. Una voz a mi espalda respondió. Porque alguien necesita un chivo expiatorio. Me giré y vi a Mateo, un analista veterano del equipo de auditorías internas. Era mayor, siempre con ojeras, y fumaba más café que cigarrillos. ¿Qué sabes? Pregunté. Mateo cerró la puerta de la sala pequeña y bajó la voz. No soy el único que vio tus informes filtrados, susurró. Hay gente que quiere ese proyecto en manos de otros. Y tú eres una molestia. ¿Qué quieres decir? Sus ojos se endurecieron. Hay directivos involucrados. Y necesitan a alguien que accidentalmente haya dejado brechas abiertas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y si encuentran pruebas falsas contra mí? Te hunden, dijo sin rodeos. Pasó una carpeta por la mesa. Toma esto. No lo viste conmigo. La abrí. Había transferencias a cuentas fantasma, movimientos triangulados en 3 países, contratos firmados digitalmente con el mismo patrón de trazado, idéntico al que Santiago copió de mis informes. Era un plan perfecto. Usarlo como herramienta. ¿Y si alguien investigaba más? Colgarme a mí. Cerré la carpeta. ¿Por qué ayudarme? Pregunté. Mateo me dio media sonrisa. Porque tú no te arrodillas ante nadie. Y porque si cae uno honesto, todos somos vulnerables. Me levanté, agradecido. Ten cuidado, susurró. Estás en la mira. Salió sin mirar atrás. Volví a mi mesa y encontré a Santiago sentado, con expresión derrotada. Necesito hablar contigo, dijo, sin levantar la mirada. Habla. Esto, lo de la policía, trató de decir, yo no fui. Lo juro. Lo miré fijamente. Eso ya lo sé. Sus ojos se abrieron sorprendidos. ¿En serio? Sí. Solo eres un idiota arrogante, no un criminal financiero. Gracias, supongo. Se acercó más, su voz temblaba. Pero si alguien hizo esto con mis registros, entonces me quieren destruir. Bienvenido al mundo real, respondí. Se quedó callado, como si por primera vez entendiera que la vida no era un juego. ¿Qué hacemos? Preguntó. Primero, respondí, aprenderás qué pasa cuando juegas con fuego. Segundo, averiguaremos quién puso tus manos en el incendio.
A la hora del almuerzo, subí al piso directivo. Tenía una excusa válida, consultar unas cifras con la gerente general del área. Pero en realidad, buscaba otra cosa. El pasillo del piso 30 es especial, alfombra más gruesa, cuadros caros, puertas insonorizadas. Todo huele a poder, y perfume caro. Caminé lentamente, observando cada detalle. Un par de secretarias hablaron en voz baja. ¿Sabes lo de la reestructuración?, murmuró una. Dicen que la mitad de los directores no llegará a enero, susurró la otra. Eso, era raro. Significaba limpieza interna. Toqué la puerta de Maximiliano, el subdirector financiero. Era un hombre sofisticado, sonrisa perfecta, ojos fríos como hielo. Adelante, me indicó, sin levantar la vista de su pantalla. Necesito tu firma para cerrar un informe de auditoría externa, le dije, dejando el documento frente a él. Él lo revisó, firmó y se recargó en su silla. Buen trabajo con el proyecto, dijo. Estábamos, preocupados por tu desempeño. Estábamos. Plural. Múltiples intereses. Lo sé, respondí. Gracias por la confianza renovada. Max soltó una risa suave. No te confíes. El éxito atrae cuchillos. Me quedé en silencio. Esa frase era una advertencia. Una elegante forma de decir. Estás haciendo demasiado ruido. Por cierto, añadió, firmando otro papel. ¿Has tenido acceso reciente a cuentas internas de tesorería? Lo miré sin parpadear. No. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad, respondió, con sonrisa tensa. Están investigando movimientos extraños. Supe que él sabía. Y que estaba midiendo mis reacciones. Me despedí y salí. Pero su tono quedó clavado en mi mente. De vuelta en mi piso, me acerqué a Carolina. Necesito acceso temporal al módulo C7, le dije. Ella me miró sorprendida. Ese módulo controla liquidez internacional. Nadie de nuestro nivel tiene acceso. Yo sé quién sí lo tiene. Ella frunció el ceño. ¿Estás pensando en Maximiliano? No respondí. A veces, el silencio es más potente que 1000 palabras. Carolina respiró hondo. Te daré acceso, pero por solo 2 horas. Y si alguien pregunta, yo no te conozco. Gracias, dije. Ella me agarró del brazo, fuerte. No te equivoques. Si destruyes al hombre incorrecto, te destruyes a ti mismo. Sonreí. Nunca lanzo golpes sin ver blanco. Entré al módulo C7. El sistema pedía doble autenticación. Saqué una llave USB especial que hice meses atrás, por si acaso. La inserté. Entró. La base de datos se abrió como un cofre. Empecé a rastrear patrones. ¿Quién movió fondos? ¿A qué hora? ¿A qué cuentas? ¿Desde qué terminal? Y entonces lo vi. Una transferencia realizada desde la oficina de Maximiliano. Pero lo que más llamó mi atención. La hora, 2:37 de la mañana. ¿Un movimiento internacional de madrugada? Sospechoso. Seguí trazando la ruta. Fondos de 3 proyectos. Energía. Infraestructura. Consultoría internacional. Sumados, eran casi 12 millones. ¿Y el destino final? Una cuenta fantasma en las Islas Caimán, asociada a una empresa recién creada 6 meses atrás. Nombre. Next Horizon Partners. Ese nombre me sonaba. Revisé mi correo antiguo. Hace meses, Maximiliano me había pedido asesoría sobre ese mismo nombre como ejemplo académico. Ahí entendí todo. Él estaba robando desde dentro. Preparando un retiro millonario. Y usando el caos para escapar. Y lo peor. Si las cosas salían mal, culparían a Santiago. Y si seguía investigando, me culparían a mí. Respiré profundo. Ver es bueno, Max. Muy bueno. Pero yo también tenía mis trucos. Copié todo en un archivo encriptado.
Cuando terminé, cerré sesión. Minutos después, recibí un correo. ¿Disfrutando tu curiosidad? M. Lo sentí como hielo en la nuca. Me estaba observando. No físicamente. Digitalmente. Respondí. Solo trabajando. Y cerré la computadora. Ese día, no pude concentrarme. Cada movimiento me parecía una sombra. Cada paso, una amenaza. Santiago, desde su nuevo piso en archivo, me escribió. Estoy asustado. Algo raro pasa aquí abajo. Vi cajas con documentos confidenciales. Le respondí. No toques nada. Te esconderán en cuanto te conviertas en testigo. La respuesta tardó. ¿Testigo de qué? Miré la pantalla unos segundos. De un robo corporativo. Esa noche, esperé en mi coche frente al edificio. No porque fuera impulsivo, sino porque sabía que los verdaderos ladrones no actúan frente a auditorías. Actúan después. A las 11:48 de la noche, vi a Maximiliano salir. Pero no solo. Lo acompañaban 2 abogados y un maletín metálico. Lo seguí sin encender luces. Tomaron una carretera hacia la zona financiera privada. Llegaron a un edificio discreto. Placas blindadas. Guardias armados. Sin logos. Se bajaron. Vi la puerta abrirse y una caja idéntica a la de archivo dentro del maletero. No era solo dinero digital. Había documentos físicos, contratos, pruebas. Maximiliano se estaba preparando para saltar del barco, con información suficiente para chantajear a medio consejo. ¿Y si eso explotaba? La empresa caería. Regresé a la oficina. Entré al archivo. Y encontré a Santiago, blanco como papel. ¿Qué viste? Pregunté. Él tragó saliva. No eran cajas de documentos normales, había sobres con sellos rojos. Algunos decían confidencial, tesorería. Y vi al jefe del área llevándolos al estacionamiento. ¿A qué hora? Cerca de medianoche. Mi corazón latió fuerte. No era coincidencia. Era sincronización. Escucha, le dije serio. No abras la boca. No digas nada. A nadie. ¿Ni a recursos humanos? Menos. Ahí tienen oídos con dueño. Se cubrió la cara. Nos van a culpar, ¿verdad? Lo miré fijamente. Solo si no atacamos primero. Regresé a mi piso y abrí la carpeta llamada. Cuando se necesite. Había guardado cada error, cada brecha, cada operación dudosa de 3 personas específicas. El jefe de tesorería. El auditor que firmó contratos falsos. Y Maximiliano. Eran una cadena. ¿Y si la cadena se rompe? Todos caen. A la mañana siguiente, llegué temprano. Esperé a Carolina en su oficina. Lo encontré. Ella palideció. ¿Quién? Maximiliano. Mostré pruebas. Contratos adulterados. Fondos moviéndose hacia Next Horizon Partners. Nombres de testaferros extranjeros. Carolina quedó en shock. Dios, esto podría destruirnos a todos. O salvarnos, respondí, si se usa bien. ¿Qué propones? Susurró ella. Respiré profundo. Haremos que parezca que él intentó incriminarme y al becario, pero falló. Y que intentó huir con documentos oficiales. Ella abrió los ojos. Eso lo expulsa del sector. Y lo pone tras rejas. Carolina dudó. ¿No tienes miedo de esto? La miré fijamente. El miedo está sobrevalorado. Pero la traición, no. Antes del mediodía, la Policía Federal volvió al edificio. Pero no por Santiago. Esta vez. Por una orden de arresto dirigida. Los agentes subieron al piso directivo. Las puertas se cerraron. Se escucharon gritos. Después, silencio. 30 minutos después, Maximiliano fue sacado esposado, gritando.
Alguien me tendió una trampa. Esto es una conspiración. Al pasar frente a mí, nuestros ojos se cruzaron. Me dedicó una sonrisa torcida. Buen movimiento, susurró. Lo miré sin pestañear. Yo no jugué. Solo trabajé. Los agentes lo arrastraron. Y en ese momento, a pesar de todo, sentí un escalofrío. Esa sonrisa no era de derrota. Era promesa. Carolina me llamó a su oficina esa tarde. Esta fue una bomba, dijo, pero una controlada. El consejo está impresionado contigo. Pensaron que eras tranquilo, y resultaste ser un estratega. Nunca subestimes al tipo silencioso, respondí. Ella asintió. Voy avanzaste en años. Pero escucha bien, Maximiliano tenía aliados. Él no trabaja solo. Me crucé de brazos. ¿Cuántos? Al menos 3 en puestos altos. Y si él cae, ellos buscarán quién lo hizo. Entonces vendrán por mí. Carolina me miró en silencio. Ya están hablando de ti en despachos donde nunca imaginaste. ¿Para bien o para mal? Eso depende de tu próximo movimiento. Suspiré. ¿Cuál es el siguiente paso? Carolina sacó una carpeta negra. Destapar todo el esquema. Ganarás enemigos. Pero si lo logras, no solo liderarás un departamento. Hizo una pausa. Controlarás la empresa. Me quedé quieto. El sonido de esa frase retumbó. Controlar la empresa. Era tentador. Peligroso. Absurdamente irracional. Pero, después de todo lo que había soportado, sonaba justo. Estoy dentro, respondí. Carolina sonrió. Bienvenido a la guerra. Salí de su oficina con un peso enorme en los hombros. Ahora no era una batalla contra un becario arrogante o un jefe injusto. Era algo más grande. Corrupción estructural. Poder. Dinero. Y supervivencia. Me dirigí al ascensor, pensando en estrategias, cuando escuché pasos apresurados. Era Santiago. ¿Qué pasó? Preguntó, respirando rápido. El primer dominó cayó, respondí. ¿Y ahora? Lo miré a los ojos. Ahora, comprobarás si realmente estabas listo para evolucionar. Santiago tragó saliva. ¿Seré parte de esto? Sonreí apenas. No fuiste hecho para reemplazarme, Santiago. ¿Entonces para qué? Toqué su hombro. Para aprender cómo se gana de verdad. Y para que nunca te conviertas en lo que casi te conviertes. Él entendió. ¿Listo para empezar? Pregunté. Asintió nervioso. Sí. Mientras bajábamos por el ascensor hacia una sala secreta que Carolina habilitó para la investigación, solo pensé en algo. El enemigo visible es fácil. El invisible. Ese es el que de verdad mata. Y la empresa estaba llena de sombras. Cuando se abrió la puerta, entendí que este juego había escalado más de lo que imaginé. Porque en la sala estaban la directora general, 2 miembros del consejo y un fiscal federal. Me miraron como si acabara de ser reclutado. Y uno dijo: nos alegra que hayas aceptado. Tenemos un plan para limpiar esta empresa de raíz. Respiré hondo. ¿Cuánto caerá? Todo lo que deba caer, respondió el fiscal. La directora añadió: y si lo haces bien, tendrás el legado más grande de esta compañía. Miré la mesa. Documentos, grabaciones, nombres. Era una lista de poder. Y yo, acababa de convertirme en un jugador. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. La directora sonrió. Convertirte en algo que nunca pensaste ser. Me sentí helado. El nuevo guardián de esta empresa. Esa noche, al salir, volteé hacia atrás. Las luces del edificio brillaban como ojos en la oscuridad. Y entendí. Por primera vez. Que no me habían subestimado por débil. Me habían subestimado por silencioso.
Y el silencio. Cuando habla. Retumba como trueno. Esto ya no era venganza corporativa. Era ascenso al poder. Y el becario, la empresa y yo. Apenas estábamos empezando. Dormí pocas horas esa noche. No porque estuviera nervioso, sino porque estaba preparando el golpe final. El tablero estaba listo, solo faltaba mover las piezas. Sabía que el Consejo de Administración no tomaría decisiones precipitadas sin pruebas sólidas, así que reuní cada documento, informe, grabación de reuniones y reportes firmados por Santiago donde aparecían alteraciones claras. Cuando llegué a la oficina a las 7 de la mañana, todos murmuraban. La noticia se había regado como pólvora, el becario estaba suspendido mientras se investigaba. Al abrir la puerta principal, sentí todas las miradas sobre mí. Algunos con respeto, otros con miedo. Y Santiago, con odio. Se acercó con pasos rápidos. ¿Qué te crees? Escupió entre dientes. ¿Qué puedes destruir todo lo que construí? Lo miré con calma. No construiste nada, respondí. Robaste cada paso. Apretó la mandíbula. No tienes idea de quién está detrás de mí. Sonreí. Y tú no tienes idea del poder que tengo yo ahora. Lo dejé allí, temblando. A las 9 en punto, entramos a la sala de juntas. A diferencia de antes, no tuve que sentarme en la esquina. Esta vez, me ofrecieron un asiento cerca de la directora general. El cambio de jerarquía era evidente. Santiago estaba sentado en la parte opuesta, con expresión derrotada. Comenzaremos la revisión del caso, anunció la directora. El jefe de legales comenzó a hablar. Se encontraron múltiples coincidencias exactas entre los archivos personales del analista senior, dijo señalándome, y las presentaciones publicadas por el becario. Además, existe evidencia de acceso no autorizado al equipo del analista. Todos voltearon a mirar a Santiago. ¿Qué tienes que decir al respecto?, preguntó la directora. Yo solo quería demostrar que podía mejorarlo. Balbuceó. Que él es obsoleto. Hubo un silencio pesado. Fue entonces cuando me levanté. Quiero decir algo. Todos me miraron. No estoy aquí para humillar a nadie, dije lentamente. Estoy aquí para demostrar que el trabajo honesto y la experiencia valen más que la arrogancia. Hice una pausa. Pero alguien que roba, manipula y pisotea a otros, no tiene lugar en esta empresa. Una ola de murmullos recorrió la mesa. Finalmente, la directora habló. Santiago, estás despedido. Efectivo de inmediato. Él se levantó de golpe. Esto no se va a quedar así. Y ya verán. Y salió dando un portazo. El consejo votó. Y por unanimidad, decidieron otorgarme el puesto de subdirector del departamento. El ascenso era real. El poder también. Cuando salí de la sala, varios compañeros se acercaron a felicitarme. Algunos incluso se disculparon por haber dudado de mí. Las cosas se acomodaban. Pero nada es tan simple. 3 días después, recibí un correo misterioso. Él está planeando algo. No confíes en la calma. No había remitente. Ninguna firma. Solo esa advertencia. De inmediato supe que se refería a Santiago. No quise preocuparme, aunque todo indicaba que no había terminado. El viernes por la tarde, cuando la mayoría ya se había ido, escuché pasos en el pasillo. Alguien se acercaba lentamente hacia mi oficina. Antes de levantar la mirada, escuché una voz. ¿Creíste que me derrotarías tan fácil? Era él. Ya no traía traje. No tenía la sonrisa arrogante. Tenía los ojos rojos, el pelo despeinado y una carpeta en la mano. Tengo contactos, dijo. Y tú arruinaste mis planes. Así que voy a arruinar los tuyos. Puso la carpeta sobre mi mesa. Dentro había información clasificada de la empresa, gastos internos, contratos confidenciales, cosas que nadie debería tener. ¿Qué es esto?, pregunté. Sonrió. Pruebas de corrupción.
Y si no haces exactamente lo que digo, las publico hoy mismo. Ahí estaba. Su carta final. Quiero mi puesto de vuelta, exigió. Y quiero que renuncies públicamente, diciendo que te equivocaste. Cerré la carpeta lentamente. Lo miré a los ojos. Santiago, cometiste un error enorme. Frunció el ceño. ¿Cuál? Sonreí apenas. Creer que eras el único con contactos. Marqué un número en mi teléfono. Y activé el altavoz. Buenas tardes, respondió una voz grave. Habla el director del Departamento Legal Corporativo. Santiago palideció. Estoy en altavoz, continué. Tengo en mis manos evidencia de obtención ilegal de información. Señor director, ¿qué procede legalmente? Procesamiento inmediato, respondió la voz. Violación de privacidad corporativa, acceso ilícito a información financiera, potencial extorsión. El becario retrocedió. ¿Extorsión? Sí, dije. Estás exigiendo beneficios bajo amenaza. El teléfono continuó. Podemos solicitar arresto. Santiago tragó saliva. Espera, yo, no sabía. Por primera vez, lo vi realmente asustado. Entrega esa carpeta, ordené. Y márchate. Porque después de hoy, no volverás a pisar ninguna empresa de este sector. Se desplomó. Dejó la carpeta. Y corrió fuera sin mirar atrás. Suspiré. Había terminado. O eso creía. Minutos después, recibí un mensaje de un número desconocido. Has ganado esta batalla. Pero el juego apenas comienza. Algo más grande se movía detrás. Y yo estaba en medio. Dormí mal. Muy mal. Ese mensaje anónimo se quedó clavado en mi cabeza como una espina difícil de arrancar. Has ganado esta batalla. Pero el juego apenas comienza. Me levanté antes de que sonara el despertador, revisé mi celular 3 veces y bebí café sin sentirle sabor. Algo que no había sentido en años me estaba rondando el pecho, incertidumbre. Cuando salí hacia la oficina, el cielo estaba gris, cargado de nubes que parecían presagiar tormenta. Ni siquiera el tráfico de la ciudad parecía normal. Semáforos apagados, bocinazos, un caos extraño. Intenté distraerme escuchando las noticias en la radio. Se reporta que la empresa Iridium Corp ha intensificado movimientos financieros agresivos. Fruncí el ceño. Iridium era nuestra competencia directa. Y su comportamiento últimamente no era casualidad. Estacioné, respiré hondo y subí al edificio. En cuanto pasé la puerta, sentí algo raro. Silencio. Demasiado silencio. La oficina siempre bullía de actividad a esa hora, pero hoy, parecía un funeral. Caminé hacia mi puesto y vi varias miradas tensas. Algunos guardaban silencio al verme pasar. Otros murmuraban. Noté el brillo en sus ojos, miedo. Sospecha. Prendí mi computadora. Y ahí estaba la bomba. Un correo masivo, sin firma. Asunto, filtración interna confirmada. Un miembro del departamento ha estado entregando información a la competencia. La investigación ha señalado a un sospechoso potencial. Y al final, mi nombre. Me quedé inmóvil. Una palabra me atravesó la mente como un cuchillo, guerra. De repente, mi jefe apareció detrás de mí. Necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Lo seguí. No dije nada. Entramos y cerró la puerta. ¿Qué está pasando? Preguntó con la voz tensa. ¿Qué hiciste? Lo miré fijamente. ¿Me estás acusando, por un correo anónimo? Anónimo o no, resopló, se te involucra con datos sensibles que solo tú tenías. Golpe duro. Eso es falso, respondí. Y lo sabes. Sacó unos papeles de una carpeta. ¿Puedes explicar por qué estos archivos aparecieron en tu correo enviado? Se me heló la sangre. Eran los mismos documentos que Santiago había traído en la carpeta el día del intento de extorsión. Me los entregaron para amenazarme,
expliqué. Yo los devolví al departamento legal. Mi jefe suspiró. Entonces alguien reenviaba desde tu cuenta. Respiré profundo. ¿Has pensado que pudieron hackear mi correo? Lo consideraremos, respondió, aunque no sonaba convencido. Pero antes de tomar decisiones, la directora quiere hablar contigo. Entrar a esa sala fue como caminar hacia un tribunal. Allí estaba la directora, el jefe de legales, 2 miembros del consejo y un hombre que no había visto antes. Elegante, traje oscuro, mirada analítica. Siéntate, ordenó la directora. Obedecí. El hombre misterioso habló primero. Soy auditor externo especializado en fraude corporativo. Mal. Muy mal. La directora cruzó las manos. Estamos bajo ataque, y la evidencia apunta a filtraciones internas. Necesitamos respuestas. Me incliné hacia adelante. Yo no filtré nada. El auditor me observó como si pudiera leer mis pensamientos. Curioso, dijo, porque hemos detectado movimientos de acceso remoto a tu cuenta desde el departamento de redes, con tu contraseña. ¿Mi contraseña? Musité, eso significa. Alguien dentro de la empresa tiene acceso, terminó él. Silencio. Y entonces, recordé algo. Una noche, hace semanas, el becario se ofreció a optimizar mi equipo. Yo estaba agotado y acepté sin pensar. Él pudo haber instalado algo. Keylogger. Backdoor. Lo que fuera. Santiago, dije en voz baja, él tenía acceso. El consejo se miró entre sí. Lo despedimos, respondió la directora. Ya no es empleado. Eso no significa que no tenga aliados dentro, añadí. El auditor levantó una mano. Eso es precisamente lo que estamos investigando. Bien. No estaba solo. Aún no. Regresé a mi oficina, pero antes de poder sentarme, alguien me tomó del brazo. Giré. Era Clara, la asistente de recursos humanos. Su rostro revelaba preocupación. No confíes en nadie, susurró. Hay nombres que ni imaginas involucrados. ¿Quiénes? Pregunté. Mordió su labio, nerviosa. Los altos. Muy altos. Antes de poder preguntar más, un directivo pasó y ella se alejó. Pero dejó algo en mi mano, un papel doblado. Lo guardé sin abrir. Pasé el resto del día trabajando bajo la sombra del rumor. Cada mirada era un juicio. Cada susurro, una condena. El veneno de la duda se propagaba más rápido que la verdad. A las 6 de la tarde, el edificio estaba casi vacío. Abrí finalmente el papel. Tenía solo 2 palabras, escritas a mano. Piso 12, medianoche. El piso 12 no aparecía en el directorio del edificio. Nadie lo usaba oficialmente. Tan solo sabía que años atrás lo habían cerrado por mantenimiento eterno. Miré el reloj. Faltaban 6 horas. Llegué a casa, pero no pude quedarme quieto. Caminaba de un lado a otro. Preparé café, lo dejé enfriarse. Me duché sin pensar. Mi mente estaba en guerra consigo misma. ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad? ¿Una advertencia? A las 11:45 de la noche tomé mi chaqueta, mi celular y volví al edificio. La seguridad nocturna me reconoció. ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Preguntó el guardia. Asentí. Tomé el ascensor. Presioné el 12. La luz parpadeó. Luego, funcionó. El ascensor se movió hacia arriba, más allá de los pisos permitidos. Cuando se abrieron las puertas, el piso estaba completamente oscuro, excepto por una tenue luz en el fondo. Caminé por pasillos llenos de polvo, puertas cerradas, plástico cubriendo muebles antiguos. Sentía el corazón latiendo en mis oídos. Al final del pasillo, una puerta entreabierta. Empujé con cuidado. Dentro, 3 personas me esperaban. Reconocí a 2, Clara, y uno de los miembros del consejo. El tercero era desconocido,
pero su presencia irradiaba autoridad. Gracias por venir, dijo Clara. ¿Qué es esto? Pregunté. El hombre desconocido se adelantó. Soy asesor estratégico del Consejo de Industria Competitiva. Estoy aquí porque tu empresa está siendo atacada, desde dentro y desde fuera. Mostró documentos. Movimientos financieros secretos. Contratos falsos. Firmas falsificadas. Esto no es obra de Santiago, continuó. Él solo fue una pieza descartable. Me temblaron las manos. ¿Quién está detrás? El consejero habló. Alguien que quiere comprar esta empresa, desde las sombras. Primero debilitan al personal clave. Luego provocan caos interno. Y luego compran barato. Mi mente se aceleró. ¿Y yo? ¿Por qué soy objetivo? Clara respondió. Porque eres el mayor obstáculo. Eficiente, querido por algunos, temido por otros. Eres difícil de manipular. El desconocido agregó. Necesitamos que te mantengas firme. Dentro de 3 días, se votará la aprobación de una reestructuración, pero esa reestructuración incluye vender la empresa al enemigo. Mi voz salió apenas. ¿Quién lidera eso? El consejero tragó saliva. Tu jefe directo, y 2 altos ejecutivos más. La verdad me golpeó como un camión. Tu jefe siempre te menospreció, explicó Clara, porque sabía que eras capaz de descubrir la corrupción. Santiago solo fue el gatillo perfecto para intentar destruirte. La ira escaló por mi columna como fuego. ¿Por qué me dicen esto? Pregunté. El asesor respondió. Porque eres la única pieza que puede detener la venta. Tienes el proyecto más importante, los contactos externos y el respeto de la directora. Si tú hablas, el consejo escuchará. Pero Clara añadió. Si hablas antes de tiempo, te destruirán primero. Silencio. Entonces, ¿qué debo hacer? Pregunté finalmente. El desconocido entregó una USB. Ahí tienes pruebas de desvíos financieros hechos por tu jefe. Millones. Si las presentas en 3 días, en la votación, lo hundes. Pero hazlo muy pronto, y te aplastarán. Tomé la USB. Sentía el peso del metal, pero también el peso del destino. Hay algo más, dijo el consejero. Santiago no actuó solo. Él recibió órdenes desde arriba para robarte tu proyecto. Querían quitarte del camino. Hundí los puños en mis bolsillos. Entonces, respiré hondo, voy a terminar esto. Los 3 asintieron. Ten cuidado, dijo Clara con voz temblorosa. No confíes en nadie de arriba. No todo es lo que parece. Cuando salí del piso 12, mi mente ardía. 3 días para destrozar a un gigante corrupto. 3 días para salvar la empresa. 3 días, para hundir a quienes intentaron destruirme. Entré al ascensor. Justo antes de que cerrara, una mano detuvo la puerta. Mi sangre se heló. Era mi jefe. Trabajando tarde, dijo con una sonrisa torcida. Me encanta tu dedicación. Sus ojos brillaban con una amenaza silenciosa. Sentí que lo sabía. Todo. Y así, comenzaba el juego final. Dormí menos de 4 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi jefe sonriendo en el ascensor. Esa sonrisa no era casual. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene ventaja. Cuando amaneció, el cielo estaba gris, otra vez, como si la ciudad intuyera la tormenta interna que estaba a punto de desatarse. Tomé café sin azúcar. Necesitaba tener la cabeza clara. Guardé la USB en el bolsillo interior de mi saco, asegurándome de que no sobresaliera. También llevaba copias ocultas en 2 dispositivos más. Había aprendido a jugar sucio cuando era necesario. Salí rumbo a la oficina. Al llegar, había movimiento extraño. Camionetas negras en la entrada. Gente con carpetas. Ejecutivos desconocidos. El ambiente olía a pólvora, metafóricamente. Subí al piso de dirección.
Los pasillos estaban llenos de murmullos, pasos rápidos, teléfono sonando sin parar. Miedo en cada gesto. En mi escritorio, me esperaba un sobre blanco con mi nombre. Lo abrí. Sabemos lo que tienes. No cometas un error. Mi corazón aceleró, pero al mismo tiempo, sonreí. Tarde. Ya estaba en medio del tablero. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Se movieron primero. Ten cuidado. No sabía quién era el remitente, pero ya no importaba. Hoy era el día de la votación. A las 10 de la mañana, la sala principal estaba llena. Consejeros, directivos, asesores, analistas senior. Incluso personas que rara vez pisaban la oficina. Mi jefe estaba allí, impecable, seguro, con la mirada arrogante de siempre. A su lado, dos altos ejecutivos que rara vez hablaban conmigo. Todos sonriendo. Sonrisas de tiburones. La directora general abrió la sesión. Hoy votaremos la reestructuración propuesta, anunció. De ser aprobada, estaremos listos para aceptar una oferta de adquisición externa. Un murmullo inquieto surgió. Mi jefe tomó la palabra. Esta venta es necesaria. Traerá crecimiento, inversión, modernización. El futuro requiere sacrificios. ¿Sacrificios? Sí. Como yo. Lo escuché con calma, mientras disimuladamente palpaba mi bolsillo. La USB estaba ahí. Llegó el momento de los argumentos en contra. ¿Alguien desea expresar objeciones antes de iniciar la votación? Preguntó la directora. Silencio. Nadie habló. Tenía los ojos de todos sobre mí. Era ahora, o nunca. Me levanté. Yo tengo una objeción. La sala quedó en silencio. Vi a mi jefe tensar la mandíbula. Adelante, dijo la directora. Tomé aire. Esta reestructuración es una fachada, comencé. No es un plan de desarrollo corporativo, es un intento encubierto de desvalorizar la empresa para venderla a precio de remate. Los consejeros se inquietaron. Mi jefe se rió. ¿Pruebas? Preguntó con desprecio. Saqué la USB y la puse sobre la mesa. Aquí están, desvíos financieros, contratos inflados y firmas falsificadas con tu autorización. Se puso pálido, por una décima de segundo. Luego recuperó su máscara. Eso es ridículo, respondió. Nadie creerá esa teoría. Ya lo hicieron, interrumpió una voz detrás de él. Todos voltearon. Era el auditor externo. Seguía aquí, con una tablet en la mano. Analizamos los datos que recibimos 3 noches atrás, dijo. Coinciden con lo que contiene esa USB. Confirmamos irregularidades millonarias, todas asociadas a tu firma y a 2 ejecutivos más. Gasps. Murmullos. Sillas moviéndose. Mi jefe intentó hablar, pero lo interrumpió otro consejero. ¿Lo sabías? Preguntó, horrorizado. Esto es una conspiración, respondió él. Este analista me odia. Me tendió una trampa. No sabía que las trampas se firmaban con tus credenciales oficiales, contestó el auditor con calma. Golpe crítico. El caos estalló. Los consejeros comenzaron a discutir. Llamadas. Documentos. Gente saliendo y entrando. Finalmente, la directora golpeó la mesa. Orden. Orden. El silencio regresó. Ella miró fijamente a mi jefe. Tiene derecho a defenderse, dijo, pero mientras se concluye la investigación, está suspendido. El rostro de mi jefe se desfiguró. No pueden hacerme esto, yo construí esta empresa, balbuceó, ustedes sin mí no son nada. Cuando vio que nadie lo apoyaba, gritó. Este niño no sabe con quién se metió. Yo solo lo miré, calmado. Sabía exactamente con quién me metía. La seguridad lo escoltó fuera. Uno de los ejecutivos implicados intentó huir. 2 guardias lo interceptaron en la puerta. El otro se desplomó en una silla, derrotado.
La corrupción estaba cayendo en cadena. La directora suspiró, agotada. Continuemos la votación, con nueva información. Esta vez, la propuesta de venta obtuvo 8 votos en contra. 0 a favor. La sala estalló en aplausos. No por mí, sino por Esperanza. Cuando todo se calmó, la directora me llamó aparte. Tu investigación salvó la empresa, dijo. Tus contactos, tu silencio y tu estrategia fueron brillantes. Sonreí apenas. Solo hice mi trabajo. Ella negó con la cabeza. Hiciste mucho más que eso. Tomó un folder grueso de su escritorio y me lo entregó. A partir de hoy, yo me retiro. He estado planeándolo hace meses. Estoy cansada, y tú eres el único que puede continuar. Apreté los labios. ¿Qué estás diciendo? El consejo votó, respondió. Eres el nuevo director general. La sangre me golpeó en los oídos. ¿Yo? Sí, asintió. Eres inteligente, leal, estratégico. Y con la experiencia suficiente para no ser manipulado. Me demoré unos segundos en procesarlo. Años de desprecio, burlas, humillaciones, todo cayendo al piso. Finalmente, gané. Cuando volví a mi oficina, mi nueva oficina, alguien me esperaba en la puerta. Era Clara. Tenía los ojos brillosos. Lo lograste. No solo yo, respondí. Gracias por confiar. Ella sonrió, tímida. Ten cuidado con el poder, susurró. Corrompe más rápido que la ambición. Nos quedamos en silencio un instante. Luego se retiró. Entré, cerré la puerta y miré la vista desde el piso más alto. Era espectacular. Saqué una fotografía vieja que guardaba en el bolsillo. Era yo, el primer día en esa empresa, con camisa barata y sonrisa nerviosa. Había cambiado tanto. Mi teléfono vibró. Mensaje desconocido. Jugaste muy bien. Pero recuerda, en las sombras, siempre hay otro jugador. Miré la pantalla, y sonreí. Que vengan. Apagué el celular y me giré hacia mi escritorio nuevo. Tenía trabajo que hacer. La silla del poder no era un premio. Era un campo de batalla permanente. Pero yo ya sabía pelear. Y estaba listo.